Bienvenidos a Casa de América. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de curso después del verano, que retomamos precisamente con un ciclo que ya iniciamos antes del verano, el ciclo de cartografía de la memoria. Estamos hoy en la tercera sesión de este ciclo. Y me gustaría, por el parón del verano y porque probablemente algunos de ustedes no nos hayan acompañado en los dos anteriores, pues contar un poco en qué consiste este ciclo de cartografía de la memoria. Es una actividad transversal de las áreas de literatura y cine, cine y literatura de la casa y por tanto forma parte de nuestra programación. Se trata de un ciclo dedicado a las películas donde la ciudad es protagonista o tiene un especial significado desde diversos puntos de vista. Así podemos contemplar la ciudad como un caleidoscopio de historias personales o de relaciones interculturales. La ciudad también aparece como reflejo del paso del tiempo a través de la arquitectura, de las transformaciones sociales, políticas y ambientales. La ciudad también aparece como memoria del pasado, donde el cine y la literatura recrean y representan sus historias. O la ciudad también aparece como un espacio en el que el cine y la literatura reinventan e imaginan sus ciudades. La sesión inaugural de este ciclo tuvo lugar el día 7 de marzo con la película Invasión, película argentina del año 69, del director Hugo Santiago, y fue presentada por el escritor argentino Patricio Prón y la especialista española en comunicación audiovisual Sonia García López. La segunda sesión tuvo lugar el día 9 de mayo, en la que se presentó la película Sweet Havana, película cubana del año 2003, de Fernando Pérez, y fue presentada por la escritora Wendy Guerra y el director de arte Derubín Jacome, ambos cubanos. Para esta tercera sesión hemos elegido la película Octubre, es una coproducción hispano-venezolano-peruana del año 2010 de los directores Daniel y Diego Vega, que fue premio además del jurado en el Festival de Cannes en la sección Un certain regard. La presentación de esta película corre a cargo de Jorge Eduardo Benavides, nuestro invitado, escritor peruano, del que me gustaría destacar algunas líneas de su biografía y de su trayectoria como escritor, como creador. Él estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima. Ha publicado diversos libros y novelas, entre los que destaca Cuentario y otros relatos, La noche de Morgana, Los años inútiles o La paz de los vencidos. Esta última novela fue galardonada con el premio Julio Román Ribeiro de novela corta. Además, también es profesor de escritura creativa y talleres de creación literaria. Ha impartido seminarios y cursos en diversas universidades, en España, en Perú, en Estados Unidos, en Austria, y actualmente dirige el Centro de Formación de Novelistas de Madrid, además de colaborar con diversos medios informativos y culturales como El País, Letras Libres, Señe y la revista Mercurio. Antes de dar la bienvenida y la palabra a nuestro invitado de esta tarde, me gustaría recordarles que la cuarta y última sesión de este ciclo tendrá lugar el 7 de noviembre y para entonces programaremos la película colombiana La gente de la Universal, del director Felipe Aljure, que está ambientada en Bogotá y que fue estrenada en el año 1993. Así que les dejo ya con nuestro invitado de esta tarde. Espero que disfruten de la película y que nos veamos para la sesión inaugural el 7 de noviembre. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, como siempre, mi agradecimiento a Casa de América por contar conmigo para muchas de sus actividades. Como no se le oculta a la gente que suele venir aquí, este es realmente un punto de encuentro de nuestras culturas a ambos lados del océano. En este caso, además de una manera muy particular, me interesa porque voy a contarles un poco sobre la ciudad de Lima, que es el lugar donde transcurre esta película, Octubre. Y también quería comentar y reseñar una cosa bastante singular, que en Perú, por una serie de circunstancias, sobre todo económicas, pero no solo, no ha tenido nunca una tradición fílmica importante o grande. Se han hecho hasta hace muy poco tiempo escasas películas. Digamos que eran películas de corte
profundamente social sobre todo. Países como el Perú necesitaban hacer películas que ahondaran un poco en una realidad bastante problemática, difícil, conflictiva, que enfrenta muchas veces a nuestra sociedad y que muchas veces también hace que se confunda a todo el Perú con Lima. El Perú es un país que mide el doble de España, o sea, una idea, son 1.200.000 kilómetros cuadrados, y hasta hace no mucho con la mitad de la población que había en España. Ahora pues debe haber unos 30 millones, de los cuales la ciudad de Lima alberga entre 7 y 9 según las estadísticas y contando con la gente que no aparece en esas estadísticas, pero que aunque no los contemos sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, imagínense esa situación, ¿no? Es una situación muy difícil para un país. Además, por otro lado, y como seguramente sabrán ustedes, tiene 3 regiones muy claramente marcadas, que son la parte de la costa, en cuya parte central está situada la ciudad de Lima, están los Andes y está la selva, y son realmente 3 mundos completamente distintos. La manera en la que nosotros, los peruanos, nos relacionamos en ese sentido es muy difícil. De hecho, cuando ha habido algunos conflictos suscitados en la Amazonía del Perú, en la selva, donde hay todavía muchísimas etnias, cuando se les preguntaba por unos yacimientos petrolíferos y por unos problemas a unos congresistas acerca de esas etnias, no sabían bien cuáles eran, ¿no? Es como si aquí existieran unos asturianos de los que no hemos oído hablar, pero sabemos que están por ahí y tienen DNI. Es una situación realmente difícil en un país, ¿no? Que haya una población de la que no sabemos absolutamente nada. Les cuento esto un poco para contextualizar lo que representa Lima dentro del Perú, a la vez como polo de atracción para gente que ha migrado buscando, como también ocurre en otras ciudades hispanoamericanas y de otros lugares con problemas similares, buscando una prosperidad que a menudo lo único que consigue es colocarlos en un perímetro que se sitúen más bien en el extrarradio de lo que ocurre y que genera grandes bolsones de pobreza y desigualdad, cosa que los sociólogos han tratado muchísimo, y también los escritores o los cineastas, que era donde quería llegar. Así, por ejemplo, ha habido algunas películas peruanas, pero muy esporádicas, que trataron sobre todo este tema. El tema que muchas veces los limeños no quieren ver. Ya no solo no se quería ver lo que ocurría en el resto del país, sino muchas veces en las zonas mismas de Lima, ¿no? En los últimos 15 o 20 años, quizá yo vivo mucho tiempo fuera, en los últimos 15 años aproximadamente, a raíz del despegue económico del país, también ha habido un despegue que ha llegado a la cinematografía. Y en los últimos años, como les digo, debe haber más películas que en toda la historia anterior del Perú, de diversa calidad, con distintas propuestas. Yo creo que lo que van a ver, y sobre todo ha habido cineastas como Claudia Llosa, que han obtenido importantes premios. El premio del Festival de Berlín lo recibió ya hace unos cuantos años. También con una temática muy similar sobre una pequeña población en la Sierra del Perú, sobre un tema que en los últimos 20 años, en los últimos 25 años ha significado mucho también en el Perú y que ustedes conocerán, que es el tema del terrorismo, ¿no? De Sendero Luminoso, que fue este grupo terrorista absolutamente mesiánico y que dejaba a Pol Pot como si fuera un chaval de colegio. ¿Y qué significó en el Perú? Nada menos que unos 70.000 muertos en ese conflicto armado, y que dividió por completo también al Perú y que hizo que los limeños nuevamente vieran lo que ocurría en el resto del país de una manera a la que no se habían asomado jamás. Yo creo que ha sido un conflicto muy distinto al de otros países en los que todo el país estaba de una u otra forma implicado, ¿no? Como lo que ocurre ahora mismo en Colombia, con un conflicto tan antiguo y que esperemos que llegue a su finalización por fin. El de Perú fue
en términos de tiempo relativamente cortos, 10 años, ¿no? Brutal en lo que significó y en la manera en que nos tuvimos que enfrentar en ese espejo. Gran parte de la gente que vivió ese conflicto, sobre todo en las zonas de la sierra, también se desplazó a Lima, y fue reconfigurando esta ciudad ya de por sí una ciudad de conglomerado social, cultural, étnico, tan difícil que es Lima. Una ciudad que ha tenido que integrar a la fuerza a la gente que ha ido llegando y que ha ido haciendo crecer esta ciudad cada vez más de una manera en la que además no ha participado de manera activa el Estado. Hace unos cuantos años apareció un libro justo en la época de Sendero Luminoso que se llamó El Otro Sendero, escrito por un economista, Hernando de Soto, y un equipo muy interesante de investigadores, que más allá de sus propuestas políticas, como ocurrió después, se limitaron a consignar los problemas de una ciudad en la que la aparición del Estado era prácticamente nula. Y decía, por ejemplo, que de cada 10 mercados de abastos que había en Lima, 9 habían sido construidos por la gente a espaldas de lo que pudiera ser el gobierno municipal o el gobierno regional o incluso el propio gobierno del país. Lo mismo con las rutas de los autobuses. Es decir, Lima era una especie de ciudad sin ley, en ese sentido, que había crecido un poco a los tiempos que corrían y tratando de paliar las deficiencias consustanciales a ese crecimiento de la ciudad, siempre ajeno a sus foráneos. Lima además siempre se ha considerado una ciudad, fue capital del virreinato, una ciudad con un fuerte espíritu aristocrático y profundamente racista, ¿no? Los limeños sobre todo se suelen considerar más bien blancos y tienen mucho desdén con los mestizos, que nuestra mayor parte de nuestra población lo es. En los años 40 incluso un diputado en el Congreso propuso que para entrar a Lima, porque era el momento de las primeras olas migratorias, se necesitara pasaporte para que entrara. Hace no muchos años después, desde el otro lado, desde la reivindicación mestiza y desde una posición política completamente distinta, pero también extrema por esto, el padre del que fue hasta hace poco el presidente Ollanta también propuso que había que darles pasaporte a los peruanos que no eran los peruanos blancos. No sé cómo iba a ser para desentrañar todo eso, pero ahí quedaba la propuesta esta racial. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra película? Tiene que ver todo, porque ese es el fondo de lo que van a ver. Esta es una película, como seguramente han leído en la sinopsis, que tiene un planteamiento argumental muy sencillo, que es la historia de este prestamista, que es un tipo bastante hermético y que se encuentra en una situación de pronto inesperada ante la llegada de una niña pequeña que es su hija y él tiene que buscar a quién es la madre, y tiene una relación con otros pocos personajes que orbitan en torno a su vida ensimismada. Pero vamos a ir viendo en esta película primero esa Lima. Es una Lima, un fragmento de esa Lima, porque como les digo es una ciudad inabarcable. Vamos a ver una parte de la ciudad que el turismo evidentemente que promociona la visita a nuestra ciudad ahora no quiere nada que se vea. Nosotros, como hablaba como un amigo escritor, Santiago Roncayolo, nos decíamos, nosotros debemos ser la pesadilla de los turoperadores, porque vamos contando cosas más bien desagradables de esto. Pero no es afán de incordiar, sino solo afán de mostrar una parte de la realidad, porque esta también es mucho más compleja, como les digo. Imagínense esta ciudad, vamos a decir, de unos 8 millones de habitantes, en la que recién vamos a tener un metro, ¿no? Donde prácticamente no hay servicio público de autobuses, sino un caos de pequeños autobuses llamados combis, con una planta urbana, es decir, con una extensión que puede abarcar cerca de 70 kilómetros de extensión la ciudad, y en la que mucha gente vive en un extremo de esa ciudad, trabaja en el otro.
en el que incluso la parte más próspera de la ciudad queda tan colapsada que para ir de un lugar a otro a ciertas horas del día es prácticamente imposible, ¿no? Y que se ha ido como ensimismando y se ha ido como desmembrando porque no se ha podido vincular. Esto genera ciertas visitas, una idea muy extraña de Lima, ¿no? Porque Lima, por otro lado, como les decía, es una ciudad que crece, que prospera, en la parte que prospera, evidentemente, en términos, si quieren, europeos, para bien y para mal. Si van ustedes a hacer ese famoso turismo gastronómico que hay ahora en Perú, porque los peruanos se sienten muy orgullosos de su comida. Si yo regreso ahí, lo primero que me preguntan es qué tal he comido, donde haya ido. Y hay de mí que diga que he comido mejor que en Perú, porque te tratan de traidor a la patria. Se han vuelto completamente fanáticos con el asunto de la comida, que por otro lado está muy bien. En estos restaurantes y en esta Lima rica, que ustedes no van a ver, que la pueden ver en cualquier otra película o en cualquier otro lugar, hay una noción completamente desvinculada de la Lima que ustedes sí van a ver. Ni siquiera se trata ya de una Lima de lo que se llaman las barriadas, que eran esos inmensos bolsones urbanos llegados como un aluvión de todas partes del Perú y que cuando se instalan en los extramuros de la ciudad haciéndola crecer no tienen los mínimos servicios de agua, de electricidad y sus pobladores se tienen que agenciar eso. Eso que Vargas Llosa plantea como una cosa lejana, y los escritores lo plantean en novelas que transcurren en los años 50 y 60, a partir de los años 70 y 80, especialmente durante la época del terrorismo, hacen que estos bolsones de inmensas barrios de chabolas se conviertan en barrios donde la gente ha ido construyendo y ha ido haciendo todo siempre de espaldas a sus gobiernos, pero haciendo crecer barrios que han llegado a prosperar en otra dinámica distinta, menos, si quieren, europeizada, o menos pomposa, o menos aristocrática que la Lima de Miraflores o San Isidro, etcétera, a tal punto que ya esto que nosotros llamábamos el cono sur y el cono norte, que eran las grandes zonas de migración, ahora son verdaderas ciudades que pueden tener 300.000 o 400.000 habitantes, ¿no? Con muchos mejores servicios y muchas veces ya prescindiendo de lo que ocurre en lo que consideramos el centro de Lima. Es decir, con las universidades que se han instalado ahí, con centros comerciales, con colegios, con todo lo que antes no existía allí. Pero eso mismo ha ido encerrando a lo que era nuestro centro colonial y alguna parte de esa Lima que crece un poco a orillas de nuestro río Rima, que es casi como para el madrileño el Manzanares, ¿no? Ese río que apenas se usaba, ¿no? Esta Lima que ustedes van a ver, como les digo, no tiene nada que ver con la Lima rica, con la Lima de los grandes restaurantes. Es una Lima, además que los cineastas la han planteado muy bien, porque como pueden leer en el comentario, se maneja no con el colorido intenso, chillón, alegre, casi folclórico, con el que habitualmente la mirada casi siempre occidental de los cineastas han tratado de dibujar con cierta nitidez la pobreza y la parte colorida y casi festiva de esto. No van a ver ese color. Es decir, yo creo que la mirada de los hermanos Vega ha tratado de integrar de esa manera un tanto tenebrosa y ófrica, una parte de Lima que ya no podemos ver solo como una cuestión folclórica. No van a ver nada. Es una película eminentísimamente urbana, donde no queda rastro alguno, como en otras películas peruanas, de elementos de la migración de la sierra o de la selva del Perú. En ese sentido, es una película esencialmente limeña. Es una Lima que podría ver un turista si se pierde por la noche en alguna ruta que no lo aleje demasiado de la parte más o menos segura por donde se mueve. No es una Lima
de los extremos de la ciudad que les decía, de ese cono norte o sur. No, es una Lima que todavía se maneja en el primer perímetro casi colonial que queda, y que por cierto queda muy poco de nuestra ciudad, una ciudad que tiene un pasado colonial muy rico y que ha ido desapareciendo porque tampoco ha habido leyes que preservaran nuestros edificios. O sea, imagínense que el centro de Lima recuperado, con sus balcones coloniales, con sus pequeñas plazas, con sus calles y plazuelas recoletas, debe ser más pequeño que los Austrias, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido cambiando en Lima. Pero inevitablemente, pese a que esta ciudad ha crecido mirándose con suspicacia entre los que vienen de la migración y los que se consideran completamente limeños por derecho y por tradición, y blancos y con poder, pese a esa reticencia y a ese resquemor, la ciudad inevitablemente ha ido hibridando a su población. Hay una avenida que cruza desde el centro de Lima hasta la parte de estas zonas que son Miraflores o San Isidro, que se llama la avenida Arequipa, que es una avenida que debe tener cerca de 3,5 kilómetros, si no me equivoco. Vendría a ser un poco la Castellana para nosotros, y que era una avenida, como también lo fue cuando empieza a crecer el barrio de Salamanca, gracias al banquero de ese nombre, cuya casa está aquí mismo, muy cerca. Cuando empieza a crecer, poco después todas esas grandes mansiones empiezan a ser ocupadas por edificios, ¿verdad? Pero aquí hubo un cuidado, es decir, todavía esas grandes casas, esos grandes palacios se conservan, aunque evidentemente ya no sean viviendas, como este mismo palacio que, si no me equivoco, es del 1840 y algo. Cuando el marqués de Salamanca hace todo esto, casi se arruina porque nadie quería venirse a vivir tan lejos. Todos vivían de las Cibeles para allá y esto les parecía lejísimo. Todo eso se conservó, sin embargo. En el Perú, esa avenida que sería similar a la Castellana, es la avenida Arequipa, se ha ido derrumbando y se ha ido mezclando de una manera, en el mejor de los casos, curiosísima, porque hay elementos completamente, digamos, expresión de la cultura popular, y hay elementos completamente europeos, casi arcaicos en ese sentido, que han ido hibridando una cosa extraña. Y da el resultado que es la gente que produce esta película, por ejemplo, estos personajes, que no son ni una cosa ni otra, que son mestizos, ya no solo étnicamente, sino en un sentido muchísimo más amplio de la palabra, porque son gente que está preocupada en su supervivencia más que en el sentido que tiene cada uno de ellos como grupo social, o como no tienen mayor reivindicación. Esta película se llama Octubre, además, porque ocurre en un mes que es muy importante para un país católico como el Perú, que es este mes en el que sale en procesión el Cristo, el Señor de los Milagros, que es una de, si no la más, que es lo que les gusta decir a los limeños naturalmente, sino una de las más grandes procesiones que hay en el mundo. Y la gente todavía sigue vistiendo el color morado propio de ese mes, del hábito que usan las mujeres y el traje que usan los hombres, que son devotos del Señor de los Milagros, en una procesión inmensa que ha ido también ganando muchísimo en mestizaje. Lima queda absolutamente copada, Lima queda completamente tomada por este fervor religioso. Es un poco lo que vendría a ser una Semana Santa sevillana, ¿no? Y en medio de este momento, uno de los personajes, verán que acude a las procesiones, que es muy devoto, en medio de esta expresión más bien tradicional y de fe religiosa, es que transita una historia bastante dura, que yo creo que funciona perfectamente como la metáfora de lo que es una ciudad como Lima, como muchas otras de Hispanoamérica, donde pese a la bonanza de algunos de sus sectores, la mayoría de la población todavía sigue tratando de ganarse la vida de manera inmediata.
Eso es otro factor para mí muy interesante, esa gran, absoluta diferencia económica. Yo recuerdo hace no mucho, yendo a Lima, en un taxi, me invitaban mi editorial a uno de esos restaurantes que cuestan más caros que aquí, razón por la cual yo voy si me invita mi editorial. Y le decía al taxista, ¿qué restaurantes más caros hay ahora, verdad? Estábamos pasando por una calle céntrica de Miraflores, nada más. Y el taxista se dio la vuelta y me dijo, ¿verdad? Me dice, y hay restaurantes, me dice, señor, pero si hay restaurantes cuyos menús cuestan hasta 15 soles. Un sol son 3 soles son 1 euro, para que se hagan una idea. No estábamos hablando de los mismos restaurantes. El señor estaba viendo otro plano de Lima. Nosotros íbamos en el mismo coche, en el mismo momento, pero estábamos viendo dos ciudades completamente distintas, ¿no? En AM y en FM, y el dial en el mismo sitio. Es decir, para él, un restaurante caro era un restaurante cuyo menú costaba lo que seguro me iban a cobrar a mí por una copa de vino en ese restaurante. No es tanto ya, si se fijan en lo que les quiero contar, la diferencia abismal de los precios, sino la absoluta asunción de esa persona respecto a la ciudad que ve. Él estaba viendo otra ciudad, y eso se puede extrapolar, y puede uno configurar una ciudad completamente distinta pasando por los mismos lugares. Yo creo que cuando vi esta película sentí un poco eso, ¿no? Estaba viendo una parte de Lima a la que rara vez te llevan, rara vez te acercas, aunque está allí. No es una Lima excesivamente alejada, no es una aventura de irse a los extramuros de la ciudad, no. Es una ciudad en la que los límites se tocan. Pero aquí vamos a ver más bien ese ambiente sombrío, deteriorado, de una especie de, no sabría cómo decir, aquí es que es muy difícil porque en los países prósperos existe la clase alta, la clase media y la clase baja. Nosotros tenemos hasta la clase D o algo así. Cada vez que hablan los políticos, o mejor, cuando hablan los publicistas de a qué sector va, dicen, va al sector E, o al sector D, porque son capas completamente distintas, pero por muy poco, ¿no? Y de tal forma que entre el primer y el último sector hay una diferencia abismal, pero hay un decalaje, hay una gradación muy grande ahí que nos hace muy difícil identificar y decir exactamente a qué clase social pertenece alguien. Por eso también para los limeños, algo que les sorprende mucho a mis amigos españoles, es muy importante identificar rápidamente con quién está hablando y dónde viene, hacer así una especie de escáner social, ¿no? Entonces te preguntan cosas que aquí se preguntan los niños. ¿En qué colegio has estudiado? 2 personas de 40 años se preguntan, ¿en qué colegio has estudiado? Y claro, ¿por qué? Porque entonces saben perfectamente dónde has estado. Colegios pues carísimos, ¿no? Que hay allí, como todo en Hispanoamérica es distorsionado. Hay colegios que cuestan, pues, no sé, como si fuera una universidad norteamericana, ¿no? cada mes. Y otros muchísimo más pobres y toda la gradación. Entonces, todo esto para explicarles los pequeños detalles de esta sociedad difícil, esta sociedad que no se quiere mirar, que no quiere entender ese planteamiento orteguiano de una sociedad como empresa común, un país como empresa común, que se tiene que ver a regañadientes las caras todos los días, aunque eso evidentemente va cambiando porque el mundo también va cambiando, porque la sociedad, ninguna sociedad termina siendo un compartimento estanco actualmente. Es muy difícil que se pueda vivir siempre de manera ensimismada, pero que en Lima, en el Perú, en esta Lima, es realmente duro, ¿no? Es una situación dura que muchos no quieren realmente ver, de un lado ni de otro. En el medio de esas dos posiciones se instalan y caminan estos personajes, que yo diría que son de una clase media depauperada, ¿no? Son de una clase media depauperada, que tienen todavía
esa devoción por el Señor de los Milagros, que tienen todavía, como van a ver en alguna escena, ciertas prácticas, digamos más bien mágicas, bastante antihigiénicas, pero de origen mágico, ¿no? Y que viven esa especie de umbral entre lo occidental y lo que ha sido desde siempre algo que ha estado allí en el Perú ancestralmente. Eso es para mí un verdadero mestizaje. Nada más, yo creo que no les canso más con esto, solo quería que supieran que se van a encontrar con una ciudad realmente difícil, complicada, que solo van a ver una porción de esa ciudad y que, sin embargo, esta pequeña porción de la ciudad les puede hacer entender mejor el conflicto en el que viven los personajes. Gracias.